Bueno, buenas tardes. Esta guía, la segunda guía, corresponde a darle prioridad igual a lo que es círculo y circunferencia. Recordemos que la primera guía, que se enfocaba en agosto, era lo básico de la ecuación de la circunferencia, que cuál era la ecuación, que a partir de qué yo podía dar la ecuación de una circunferencia, que cómo realizaba una traslación, eh, que cómo podía determinar si un punto era interior, un punto era exterior o si estaba sobre la circunferencia. Bueno, resulta ser de que en esta guía nos vamos a enfocar en ciertos problemas. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que no me den el centro, o no me den el radio, o no me den ninguno de los dos y me pidan por la ecuación de la circunferencia. Bueno, precisamente aquí tengo dos ejemplos de los cuales voy a utilizar para poder entender la guía. En el primer ejemplo, dice, determine la ecuación de la circunferencia de centro 4, menos 3 y que pasa por este punto, 0,1. Recordemos que para yo poder dar la ecuación de la circunferencia necesito el centro y necesito el radio. Tengo el centro, me lo están dando. Me dicen que el centro es 4, menos 3. Pero no me están dando el radio. Me están diciendo que pasa por el punto 0,1. La circunferencia pasa por ese punto. Pero yo sé que si yo formo un segmento que va del centro a ese punto, es decir, del 4, menos 3 al punto 0,1, lo que estoy encontrando ahí es el radio. Por eso, para calcular el radio, vamos a utilizar esta fórmula, que es la fórmula de distancia entre dos puntos. Esa fórmula dice raíz cuadrada de x1 menos x2 a la 2 más y1 menos y2 a la 2. Recordemos que yo tengo el centro y tengo un punto de la circunferencia. El centro está compuesto por un valor de x y un valor de y. Igual el punto, el 0,1, yo tengo un valor de x y un valor de y. Lo que me están dando en el ejercicio es el centro y es el radio. Es el centro y es un punto cualquiera. Lo que necesito es encontrar el radio. Para ello voy a utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos. Pero es de suma importancia que dentro del centro y dentro de ese punto ustedes sepan identificar quién es X y quién es Y. El 4, X, menos 3, Y, 0, X, el 1, Y. Entonces, cuando yo aplico la fórmula de distancia entre dos puntos, llega a darme así. Raíz cuadrada x1 menos x2, es decir, es una resta de los valores de x. ¿Cuáles son los valores de x? El 4 y el 0. Entonces, 4 menos 0, que son la resta de los dos valores de x, más y1 menos y2 elevado a la 2. Vea que es una resta de los valores de y. ¿Y cuáles son los valores de y? El menos 3 y el 1. Entonces sería menos 3 menos 1 elevado a la 2. Eso se puede meter en la calculadora. ¿Cómo se mete eso en la calculadora? Veamos. Primero que todo, raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada dice que va a ir en paréntesis 4 menos 0. Cierro paréntesis, elevo a la 2. Más, sin salirme de la raíz, paréntesis, menos 3 menos 1. Cierro paréntesis, elevo a la 2. Cuando ya tengo toda la expresión en la calculadora, le doy igual. Y eso me da 4 raíz de 2. Ese sería el valor del radio. Y recordemos que para poder dar la ecuación de la circunferencia, que era de la fórmula x menos h a la 2 más y menos k a la 2 igual r a la 2, tengo que saber quién es h y quién es k, que son los elementos del centro, que sería 4 y menos 3. Entonces sería x menos el valor de h, que es 4. Entonces x menos 4 más y menos el valor de k, que el valor de k es menos 3. Entonces, si yo coloco aquí menos 3, vean que me está quedando menos y menos. Ese menos y menos yo lo puedo convertir perfectamente en un más, por leyes de signos. Y eso va a ser igual a r a la 2. Aquí tengo el valor de r, pero yo necesito r a la 2. Es decir, necesito tomar 4 raíz de 2 y elevarlo a la 2. Cuando yo hago eso con paréntesis, porque es muy diferente no hacerlo con paréntesis,
Si lo hago sin paréntesis, vean el resultado. 4 raíz de 2 elevado a la 2 y me da 8, cosa que ese resultado está malo. Pero si yo lo meto en paréntesis como tiene que ser, 4 raíz de 2, salgo la raíz, cierro paréntesis y elevo a la 2, eso me da 32. Entonces, ese 32 es el que va a ir aquí, porque es el resultado de r a la 2. Y vean que aquí tengo la misma ecuación. Ahora, ¿qué sucede? En el segundo ejemplo, me hablan de dos pares ordenados, pero esos dos pares ordenados forman el diámetro de la circunferencia. El diámetro es el segmento más grande del círculo que pasa por el centro. Significa que a partir de esos dos números, yo voy a obtener el centro. ¿Cómo? Recordemos que todo par ordenado tiene un valor de x y un valor de y. El valor de x es 5, el valor de y es menos 2. El valor de x es 3, el valor de y es 4. Entonces voy a sumar los valores de x y los voy a dividir entre 2. Es decir, 5 más 3 si lo divido entre 2 me da 4. Voy a sumar los valores de y y lo voy a dividir entre 2. Es decir, menos 2 más 4 dividido entre 2 y me da 1. Entonces ya tengo el centro. Sumo los valores de x, lo divido entre 2, sumo los valores de y, lo divido entre 2 por aparte. No es que los vayan a hacer de un solo tiro todo en la calculadora, no. Primero voy con x, luego lo hago con y. Totalmente por aparte, son procesos diferentes. Ahora, para obtener el radio, voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Encontrar la distancia entre dos puntos, pero voy a necesitar el centro, que ya lo encontré, que es el 4,1, y un punto cualquiera. Aquí tengo dos, escojan uno. Si yo escojo el 5, menos 2 o escojo el 3,4, va a dar el mismo resultado, no va a cambiar en absolutamente nada. De esa forma voy a realizar esta operación. En las actividades tengo dos ejercicios, uno idéntico prácticamente al primer ejemplo y el segundo idéntico prácticamente al segundo ejemplo, que se pueden guiar con eso. La semana 5 se enfoca en lo que es recta tangente a una circunferencia. La semana 5 se enfoca en eso, pero hay que tener en consideración lo que es la ecuación de la circunferencia, lo que es teorema de Pitágoras, lo que es distancia entre dos puntos. ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicio yo voy a necesitar aplicar una serie de conceptos. En el caso del teorema de Pitágoras, tengo aquí la fórmula, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Es decir, si quiero encontrar la hipotenusa es raíz cuadrada de cateto a la 2 más cateto a la 2. Si quiero encontrar un cateto es raíz cuadrada de hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. El teorema de Pitágoras se enfoca en un triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados, y el segmento más grande que se llama la hipotenusa siempre va a estar al frente del ángulo de 90 grados. Por acá pueden visualizar este ejemplo, un video donde pueden darle seguimiento a lo que es el teorema de Pitágoras. Siempre vamos a tratar de formar triángulos, siempre vamos a tratar de formar triángulos rectángulos donde ustedes puedan aplicar el teorema de Pitágoras, porque aquí se me van a formar triángulos y voy a encontrarlo con o el cateto o la hipotenusa para precisamente determinar esas longitudes. En el ejemplo que tenemos por acá, puedo ver que de 10 a 34, si yo resto esos dos valores, me da 24. Eso es la medida de un cateto. También puedo obtener la distancia que hay de A a O. ¿Por qué? Porque O está ubicado en el menos 7, A está ubicado en el 0. De 0 a menos 7 hay una distancia de 7 números. Entonces tengo dos catetos y voy a encontrar la hipotenusa. Eso es lo que tienen que hacer por acá. Determinar ya sea o un cateto o una hipotenusa de acuerdo a lo que les estén solicitando. En la sexta semana nos enfocamos en lo que son polígonos regulares. ¿Por qué regulares? Porque hay también irregulares. Los regulares son los que tienen las mismas medidas, todos los lados son iguales. Y los irregulares son los que no tienen los mismos lados, tienen medidas totalmente diferentes. Por acá se les deja los nombres de los polígonos con las cantidades de lados que tienen esos polígonos.
triángulo equilátero, 3 lados, cuadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados. Ahí están los nombres desde 3 hasta 20 lados, el cual es muy importante que manejen esa lista, porque ya más adelante los vamos a necesitar. No le vamos a hablar de la cantidad de lados, sino vamos a hablar del nombre del polígono. En esta semana nos vamos a enfocar en lo que es la ley de seno. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que vayamos a necesitar la medida de un lado o la medida de un ángulo. En el caso de la ley de seno, para eso me va a ayudar un montón. Siempre es un lado con un ángulo opuesto. Vea que B y el ángulo opuesto es beta. C y el ángulo delta es el ángulo opuesto. A y el ángulo opuesto es alfa. Siempre es un lado relacionado con un ángulo al frente. Si yo digo C, se relaciona con el 76. Si digo A, se relaciona con este ángulo A. Si digo 15, se relaciona con este 42. La ley de seno siempre es establecida de esa forma. Siempre, siempre, eso no va a cambiar. Y nos va a funcionar para determinar medidas, ya sea la de un lado o la de un ángulo. Si yo tengo esa medida, ese triángulo que está por acá, y yo les digo, bueno, vamos a encontrar la medida de X y de Y, dos lados de un triángulo que desconocemos, y sería aplicarlo con teorema de senos, ley de senos. Me están dando este ángulo que es 40, me están dando este ángulo que es 70, no me están dando este ángulo, pero yo lo puedo identificar. ¿Por qué? Porque si yo sumo los tres ángulos, si supongo que un ángulo es alfa, el otro ángulo es beta y el otro ángulo es zeta, yo sumo los tres ángulos, esos tres ángulos me tienen que dar 180. Si yo tengo que un ángulo es 70, el otro ángulo es 40, yo sumo esos dos ángulos, me dan 110. ¿Cuánto le falta para yo llegar a 180? Porque me falta un tercer ángulo. Entonces esos 110 lo que voy a hacer es restárselos a 180. 180 menos 110 son 70. Y ya voy a tener entonces que este ángulo de aquí también es 70. Ahora, ¿cómo hago para obtener X o cómo hago para obtener Y? En este caso, vamos a aplicar ley de senos. Voy a encontrar X. Entonces, X, ¿con quién se relaciona? Con el 70. Este 5, ¿con quién se relaciona? Con el 40. Entonces, cuando yo aplico ley de senos, sería X, que es la medida que yo desconozco, entre sen del ángulo, que sería 70, va a ser igual a 5 entre sen de 40, que es el ángulo opuesto a él. Vea que es un lado con un ángulo, un lado con un ángulo. Siempre es así. Este sen de 70 yo lo voy a pasar al otro lado. Aquí está dividiendo la X. Significa que en el momento que yo lo paso al otro lado, no va a seguir dividiendo. No, ni va a ir a sumar. No, ni va a ir a restar. No, va a ir a multiplicar. ¿Y por qué va a ir a multiplicar? Va a ir a multiplicar porque estaba dividiendo. Y lo opuesto a una división es una multiplicación. ¿Cómo hago para meter eso en una calculadora? Bueno, fracción para colocar 5, en la parte de abajo sen de 40, cierro el paréntesis y lo voy a multiplicar por sen de 70. Sen de 70, cierro paréntesis y le doy igual. 7,30. X es igual a 7,30. Y ya tengo el valor de X. Y así podría ser también con el valor de Y. Resulta ser que lo que deben de hacer acá es precisamente eso. Encontrar la medida de este ángulo. Como lo hice anteriormente, sumo los dos ángulos y el resultado se lo resto a 180. Y voy a encontrar la medida de B y la medida de C con ley de senos. Eso es lo que tendrían que aplicar en la semana 6. La semana 7 se enfoca igual en polígonos, pero ahora en perímetros y áreas. Perímetro y áreas. El perímetro es n por L. N significa el número de lados y L significa la cantidad, lo que mide cada lado.
El área es perímetro por apotema dividido entre 2. Son dos fórmulas muy sencillas, muy sencillas. Vean que los ejercicios son 3. Me preguntan por el perímetro y por el área. Me dan el nombre del polígono, que con el nombre del polígono yo puedo saber cuántos lados tiene. Me da lo que mide cada lado y me dan la apotema. En el caso del perímetro necesito la cantidad de lados que tiene el polígono, perdón, lo que mide cada lado, porque es n por l. Para encontrar el área es perímetro, necesito haber encontrado ya el perímetro. Perímetro por apotema dividido entre 2 me dan la apotema. Entonces estas actividades son muy sencillas. Si a mí me dicen, mira, tengo un decágono, que cada lado mide 5 centímetros y tiene una apotema de 7, determina el perímetro y determina el área. Perímetro es n por l. Como es un decágono, el decágono tiene 10 lados. Dice que mide 5 centímetros cada lado, entonces el perímetro es 10 por 5, que sería 50. Ya tengo el perímetro. En el caso del área, el área es perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro ya lo sabemos, es 50. La apotema me lo están dando, es 7 y dividido entre 2. Si yo hago 50 por 7 dividido entre 2, eso me llega a dar 175. Y ya encontré el perímetro y el área. Algo así de sencillo es lo que tienen que realizar en estas actividades. Y eso es precisamente la segunda guía correspondiente al mes de septiembre y octubre. Espero que esta guía, este video les haya funcionado y les ayude bastante para desarrollar las actividades.